Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lección 34. Le futur simple. Dans cette leçon, on va voir le futur simple, son utilisation, sa formation et la conjugaison des verbes réguliers et irréguliers. Utilisation. On utilise le futur simple pour parler d'une action ou d'un événement qui va se produire dans un avenir proche ou lointain. Utilizamos el futuro simple para hablar de una acción o un evento que va a ocurrir en un futuro cercano o lejano. Formation. Comment former le futur simple? Le futur simple se forme avec le verbe à l'infinitif plus les terminaisons du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pour tous les verbes réguliers, le radical, c'est l'infinitif, auquel on ajoute les terminaisons du futur. Entonces, en francés, el futuro simple se forma con el verbo en infinitivo más las terminaciones del futuro. Para todos los verbos regulares, tenemos el radical es el infinitivo. A este le añadimos las terminaciones del futuro, que son AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Attention! Les verbes qui ont un futur irrégulier font exception, car le radical est très différent de l'infinitif. Pero hay que tener cuidado con los verbos que tienen un futuro irregular. En este caso, el radical es muy diferente del infinitivo. Esto lo vamos a ver más adelante. Le futur simple en francés equivale al futuro en español y los dos tienen una forma gramatical muy similar. Como veis, cogemos el verbo en infinitivo y añadimos las terminaciones del futuro en ambos casos. Entonces tenemos el verbo manger, comer. Je mangerai, yo comeré. Tu mangeras, tú comerás. Il mangera, él comerá. Nous mangerons, nosotros comeremos. Vous mangerez, vosotros comeréis. Il ou elle mangeront, ellos o ellas comerán. Sabemos que en francés los infinitivos pueden acabar en R o en E. Es decir, la última letra de un infinitivo en francés puede ser R o E y no hay más. En este caso vamos a ver cómo formar el futuro en cada caso. Les infinitifs qui se terminent par R. Infinitif plus les terminaisons du futur. Par exemple, le verbe parler. Je parlerai, tu parleras, il ou elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, il ou elle parleront. Nous avons aussi le verbe finir, qui se termine par R. Je finirai, tu finiras, il ou elle finira, nous finirons, vous finirez, il ou elle finiront.
Ahora vamos a ver cómo formar el futuro de los infinitivos que acaban en E. Les infinitifs qui se terminent par E. Infinitif sans E plus les terminaisons du futur. Aquí eliminamos la E del infinitivo y después añadimos las terminaciones del futuro. Así evitamos el choque de las vocales. Todo verbo que acaba en E hay que eliminar la E final y luego añadir las terminaciones del futuro. Aquí tenemos el verbo prendre, coger, lire, leer, dire, decir. Ahora paso a leer la conjugación. Je prendrai, tu prendras, il ou elle prendra, nous prendrons, vous prendrez, il ou elle prendront. Je lirai, tu liras, il ou elle lira, nous lirons, vous lirez, il ou elle liront. Je dirai, tu diras, il ou elle dira, nous dirons, vous direz, il ou elle diront. Verbes avec un futur très irrégulier. Certains verbes ont un futur très irrégulier qui ne se forme pas à partir de l'infinitif. Exemple. Être, avoir, savoir, voir, pouvoir, vouloir, venir, tenir, devoir, recevoir, aller, faire, etc. Ces verbes ont un radical très différent de l'infinitif. Verbos con un futuro muy irregular. Algunos verbos tienen un futuro muy irregular que no se forma a partir del infinitivo. Es decir, el radical o la raíz es muy diferente del infinitivo. Dicho de otra manera, el infinitivo se transforma en una nueva raíz a la que añadimos las terminaciones del futuro. Por ejemplo, los verbos más comunes que son irregulares en el futuro son el verbo être, ser o estar, avoir, tener, savoir, saber, voir, ver, pouvoir, poder, vouloir, querer, venir, venir, tenir, sostener, devoir, deber, recevoir, recibir, aller, ir, faire, hacer. Estos verbos tienen una raíz o radical para el futuro muy diferente del infinitivo, que vamos a ver a continuación. Les radicaux des verbes irréguliers. Aquí tenemos las raíces de estos verbos irregulares con los que vamos a formar el futuro. Entonces, el verbo être se va a transformar en ser. El verbo aller se transforma en ir. Y el verbo voir se transforma en ver con dos R's. He puesto el asterisco al lado de estos tres verbos porque su radical o raíz del futuro coincide con su traducción al español. Así es más fácil de recordar. Los demás verbos los he clasificado de la siguiente manera para facilitar su memorización. Tenemos el verbo avoir y savoir. Entonces vamos a quitar voir. En los dos casos le ponemos UR. Avoir, or, y savoir nos da sor. Tenemos el verbo pouvoir. También quitamos voir y ponemos dos R's. Pouvoir nos da pour. Ahora pasamos al verbo vouloir, venir y tenir se van a acabar en DR. Entonces, para vouloir quitamos loir y ponemos voudre. Para el verbo venir quitamos IR y ponemos viendre. Y también para el verbo tenir quitamos IR y ponemos tiendre. Estos verbos venir y tenir
No hay que olvidar de poner una I justo después de la primera letra. Venir, viendre, tenir, tiendre. Tenemos el verbo devoir y el verbo recevoir. Aquí vamos a quitar O-I-R y ponemos una R en estos dos verbos. Devoir se va a transformar en deuvre. Recevoir se transforma en recevoir. Y por último tenemos el verbo faire que se va a transformar en faire, ER. Exemple de conjugaison des verbes irréguliers. Aquí tenemos unos ejemplos de la conjugación de los verbos irregulares. Las terminaciones del futuro son AI, AS, A, ONS, EZ o NT. Entonces tenemos el verbo être, como hemos dicho, se transforma en ser. Ahora voy a leer la conjugación. Je serai, tu seras, il ou elle sera, nous serons, vous serez, il ou elle seront. Tenemos el verbo avoir, se transforma en or, y la conjugación es j'aurai, tu auras, il ou elle aura, nous aurons, vous aurez, elles auront. El verbo voir de ver se transforma en ver, como ver, pero con dos R's. Je verrai, tu verras, il ou elle verra, nous verrons, vous verrez, il ou elle verront. El verbo aller, como hemos dicho, se transforma en su traducción en español, el verbo ir. J'irai, tu iras, il ou elle ira, nous irons, vous irez, il ou elles iront. Otros ejemplos tenemos el verbo venir, que se transforma en viendre. Je viendrai, tu viendras, il ou elle viendra, nous viendrons, vous viendrez, il ou elles viendront. Tenemos el verbo pouvoir, que se transforma en pour, con dos R's. Je pourrai, tu pourras, il ou elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, il ou elles pourront. Tenemos el verbo devoir, que se transforma en devre. Je devrai, tu devras, il ou elle devra, nous devrons, vous devrez, il ou elles devront. Mete les verbes au futur simple. Vamos a hacer este ejercicio para practicar con la conjugación de los verbos en el futuro simple. Yo voy a leer las frases y las voy a traducir. Demain, je donnais les livres à mon ami. Mañana daré los libros a mi amiga. Ce soir, elle sortir avec ses cousins. Esta tarde, ella saldrá con sus primos. Tu vendre ta voiture avant de partir en Italie. Tú venderás tu coche antes de ir a Italia. S'il fait chaud, nous allons à la piscine. Si hace calor, iremos a la piscina. Nous être très heureux de vous revoir un jour. Nosotros estaremos contentos de volver a veros algún día. Vous faire les courses après le déjeuner. Vosotros haréis las compras después del almuerzo. Podéis parar el vídeo y hacerlo tranquilamente. Corrección. Demain, je donnerai les livres à mon ami. Aquí el verbo donner, este infinitivo acaba en R y es un infinitivo regular. Entonces la raíz se va a quedar entera, todo el infinitivo, sin modificación. Y vamos a añadir las terminaciones del futuro. Ce soir, elle sortira avec ses cousins. Sortir también acaba en R y es un verbo
regular en el futuro, entonces se queda entero y añadimos las terminaciones del futuro. Tu vendras ta voiture avant de partir en Italie. Aquí es un verbo que acaba en E, un infinitivo acabado en E, es regular. Aquí la única modificación, eliminamos la E y añadimos las terminaciones del futuro. S'il fait chaud, nous irons à la piscine. Aquí tenemos el verbo aller. Este verbo es irregular. Aquí primero hay que transformar el infinitivo en una nueva raíz o radical al que vamos a añadir las terminaciones del futuro. Como hemos visto, aller se transforma en ir. S'il fait chaud, nous irons à la piscine. Nous serons très heureux de vous revoir un jour. Aquí tenemos el verbo être, también es un verbo irregular, que se transforma primero a la nueva raíz que es ser, y a esta raíz le añadimos las terminaciones del futuro. Nous serons très heureux de vous revoir un jour. Vous ferez les courses après le déjeuner. Faire también es un verbo irregular. Hay que transformarlo primero en faire, F-E-R, y después añadir las terminaciones del futuro. Vous ferez les courses après le déjeuner. Résumé. En esta tabla he resumido toda la lección de hoy. Lo primero que hay que saber de memoria son las terminaciones del futuro, que son AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Y ahora vamos a ver cómo formar el futuro en cada caso. Hemos dicho que los infinitivos irregulares que acaban en R, como el verbo parler, dormir, sortir, para formar el futuro cogemos el infinitivo entero como radical y añadimos las terminaciones del futuro. Segundo, para los infinitivos acabados en E, como boire, beber, dire, decir, conduire, conducir, cogemos el infinitivo sin E, es decir, eliminamos la E y añadimos las terminaciones del futuro. Y por último, tenemos los verbos irregulares en el futuro, como el verbo être, avoir, savoir, voir, faire, aller, vouloir, venir, tenir, pouvoir, devoir, recevoir, etc. En este caso, hay que transformar el infinitivo en una nueva raíz y luego añadir las terminaciones del futuro. Nouveau radical plus terminaison du futur. Entonces, cada verbo se transforma en una raíz, como el verbo être en ser, avoir en or, savoir en sor, voir en ver, faire en faire con ER, aller en ir, vouloir en voudre, venir en viendre, tenir en tiendre, pouvoir en pour, devoir en d'œuvre, recevoir en recevre. A continuación os dejo más ejercicios para practicar con el futuro simple. Queridos amigas y amigos, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas. Y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares.
Merci et à bientôt.